Tengan mucha paz. Soy el Padre Julio desde el Eremitorio de Emaús de la Iglesia Antigua Diversidad Cristiana, la provincia anglicana de Cristo el Buen Pastor. Continuamos conversando sobre la filocalía, específicamente sobre las 170 sentencias del Pseudo Antonio. Hoy vamos a estar conversando sobre las sentencias 31, 32 y 33. La sentencia 31 dice así: manténgase alejada de las conversaciones toda grosería, porque el pudor y moderación son adornos propios de los hombres razonables, más aún que de las vírgenes. El intelecto, ocupado por el amor de Dios, es la luz que ilumina el alma como el sol ilumina el cuerpo. Efectivamente, la guarda de la lengua es el tema que hoy nos va a centrar fundamentalmente en la sentencia 31 y en la sentencia 33. Enseña que hay que tener cuidado de las conversaciones. Una enseñanza que, por cierto, se repite a través de los apotegmas de los padres del desierto y que se repite en las reglas de San Benito, por ejemplo, y en otras reglas monásticas. Una palabra pronunciada jamás se podrá volver atrás. Lo dicho, dicho está. Por lo tanto, es importante poder discernir la palabra que va a ser pronunciada. Y a veces es preferible callar. Enseña que es necesario hablar con moderación, hablar lo necesario, y para ello es importante tomar algunas medidas, fundamentalmente nosotros que vivimos en el siglo XXI, rodeados de mucha tecnología, muchos medios, ¿verdad? Entonces, los peligros para el eremita actual serían en la ciudad, por ejemplo, las visitas, la proximidad. Uno tiene que guardar las distancias, la sana distancia, guardar los sanos silencios. Otro riesgo es la internet, ¿verdad? Todo el acceso que hay a las redes sociales, a los medios masivos de comunicación. Temas que en realidad ponen en peligro nuestro silencio, nuestra soledad, y de alguna manera también nos separan de lo que para nosotros es importante, que es estar en la presencia de Dios. Estos medios, como las redes sociales, es importante que podamos manejarlos con cautela. Ellos no son ni buenos ni malos, están ahí. Somos nosotros, con nuestra intencionalidad, quienes le damos el contenido de ser buenos o ser malos. Pero aún aquellos que son utilizados buenamente, sanamente, es importante que los podamos utilizar con moderación, porque nos descentran, ocupan nuestro tiempo, nos sacan de aquello que es verdaderamente importante. Las conversaciones nos quitan el silencio, introducen pensamientos y recuerdos, sentimientos y deseos. Las conversaciones nos impulsan a realizar acciones, nos distraen de estar en la presencia de Dios, que es la razón de nuestra vocación, de nuestra vida, de nuestra existencia. Un monje que no lucha por mantenerse en la presencia de Dios está muy lejos de ser monje. Por lo tanto, esta enseñanza número 31, esta sentencia,
nos lleva a cuidarnos de las conversaciones, cuidar la lengua, prestar atención a aquello que es verdaderamente importante para nosotros. La sentencia 32 del Pseudo Antonio dice así: frente a cualquier pasión que pueda sorprenderte, recuerda que, para aquellos que tienen un recto sentir y quieren disponer de sus propias cosas de la manera debida y segura, no es considerada como deseable la posesión corruptible de las riquezas, sino que es preferible atenerse a las glorias que son rectas y veraces. Estas los hacen felices, mientras que las riquezas pueden ser sustraídas y sujetas a rapiña por parte de los más fuertes. La virtud del alma es la única posesión segura, inviolable y capaz de salvar después de la muerte a aquellos que la han adquirido. Si tenemos sentimientos como estos, las ilusiones de la riqueza y de los otros placeres no podrán arrastrarnos. El Pseudo Antonio en esta sentencia nos pone en advertencia de dos cosas: de las pasiones en general y de la pasión de la posesión, de la riqueza. Nos invita a buscar las virtudes del alma, a llevar realmente en nosotros, promover en nosotros, cultivar en nosotros la posesión segura, la riqueza verdadera, el tesoro escondido. Eso es la respuesta a las insinuaciones de las diferentes pasiones. Y contrapone la pasión al recto sentir, ¿verdad? La riqueza a la moderación. Recordemos las enseñanzas de Bagrio Póntico en lo que tiene que ver, en lo que se refiere al combate contra los vicios, contra las pasiones. A cada pasión corresponde una virtud. Por eso es importante cultivarlas, cultivar las distintas virtudes. ¿Cómo cultivarlas? Bueno, la única forma que hay de cultivar las pasiones es ponerlas en práctica, ¿verdad? A caminar se aprende caminando. Bueno, ese es Tobías que está peleando por el sillón. Se ve que alguien, otro de los enanos, se lo agarró. A cada virtud entonces corresponde, o a cada pasión corresponde una virtud. A caminar yo aprendo caminando. A hablar aprendo hablando, aprendo repitiendo. Entonces, a las virtudes yo aprendo practicándolas. Ponerlas en práctica todos los días, ejercitarse en ellas, como el atleta en el gimnasio. Por otro lado, habla del peligro de las riquezas. Habla de que ellas nos desconcentran, nos descentran, nos quitan de lo verdaderamente importante. Estamos preocupados por el tener y descuidamos el ser, lo verdaderamente importante. El ser íntegros, el ser éticos, el ser discípulos, el ser personas evangélicas, personas que viven el Evangelio. Jesús dice que donde esté tu tesoro, donde estén tus riquezas, donde estén tus posesiones, allí estará tu corazón, porque es lo que nos preocupa, es lo que nos llama la atención, es lo que nos invita a estar alertas. Por lo tanto, el Pseudo Antonio nos invita a llevar una vida sencilla,
a vivir en un entorno sencillo, a poseer lo verdaderamente necesario. Y ahí es importante el discernimiento. ¿Qué cosas son necesarias, verdad? Comprender que las cosas son cosas no más. Lo que poseemos son medios, no fines. Y a vivir con desprendimiento. La sencillez, la sobriedad, la austeridad, es necesario cultivarlas, es necesario promoverlas, es necesario adoptarlas como forma de vida. En la sentencia número 33 se retoma el tema de las conversaciones y las compañías, y dice así: no conviene que los hombres inestables e incultos pongan a prueba a los hombres que viven razonablemente. Tales son los hombres aceptados por Dios, los que callan mucho o bien hablan poco y de cosas necesarias y gratas a Dios. Recordemos esta contraposición, ¿verdad? Para el pseudo Antonio, los hombres inestables e incultos no necesariamente son los que no tienen la cultura general, sino los que carecen de la vida espiritual, los que carecen de la práctica espiritual, ¿verdad? Y los hombres razonables son esos que llevan una vida espiritual, que llevan una vida de acuerdo a el discipulado, al evangelio. Y entonces nos propone huir de quienes nos alejan de Dios, de quienes nos alejan de nuestro propósito, huir de las personas tóxicas, de las personas que no son espirituales. Y realza la importancia del silencio exterior. 2 o 3 personas pueden estar juntas y qué difícil les resulta estar en silencio unos minutos. Alguien tiene que hablar. Genera como una incomodidad, empezamos a movernos, a toser, a hacer chistes, a buscar la forma de romper el silencio. Parecería que el silencio nos amenaza, ¿verdad? Es como la ausencia de algo cuando estamos juntos. Y ciertamente, la ausencia de la palabra es la que permite la presencia de la palabra con mayúsculas, la que permite la presencia de Dios. Por lo tanto, es importante callar, es importante hablar poco, es importante hablar lo necesario, es importante hablar de cosas que nos conduzcan a Dios, que nos conduzcan a la vida espiritual. Pero aún esas cosas que son buenas deben ser manejadas con moderación. No vaya a ser que sea una ilusión el escapar del silencio y terminemos hablando vanamente de cosas buenas simplemente por escapar al silencio, que no sean constructivas, que no sean prósperas. Por lo tanto, hoy entonces en estas 3 sentencias nos quedan claramente 2 enseñanzas puestas sobre la mesa. Por un lado, el manejo, el buen manejo de la lengua, de las conversaciones, de la palabra. Por otro lado, la vida con moderación, el hacer uso de los bienes con moderación, el no atarse a las posesiones, marcar la importancia del ser sobre el tener. Todo esto evidentemente contribuye a que podamos desarrollar, a que podamos promover, a que podamos llevar una vida espiritual más sólida, más firme, más constante.
Queridos hermanos y hermanas, que la Madre de Dios les proteja y les acompañe hasta próximo encuentro.